Melissa estaba cansada. No era un cansancio pasajero, de esos que se disipan con una buena noche de sueño o un fin de semana de descanso. Era un agotamiento profundo, una fatiga crónica que se había arraigado en cada fibra de su ser, un peso invisible que la oprimía desde el momento en que abría los ojos cada mañana. Se manifestaba en sus párpados pesados, en la lentitud de sus movimientos, en la neblina que parecía envolver sus pensamientos. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de vida, ahora reflejaban una opacidad, una falta de brillo que la entristecía profundamente al mirarse al espejo. Su cuerpo, que en su juventud había sido ágil y lleno de energía, se sentía ahora como una carga, inerte y pesado, como si arrastrara el peso de todas las responsabilidades, las expectativas no cumplidas y las frustraciones acumuladas a lo largo de los años. Cada músculo parecía quejarse con un dolor sordo y constante. Cada articulación crujía con una desgana que le robaba el aliento antes de que el día siquiera comenzara. Sentía que su cuerpo le gritaba un cambio, un grito silencioso pero ensordecedor que resonaba en lo más profundo de su interior, pero su alma se sentía encadenada a la inercia, a la rutina asfixiante que le robaba el tiempo, la vitalidad y, lo que era peor, la esperanza. La imagen que le devolvía el espejo era la de una mujer atrapada en un ciclo vicioso de sedentarismo, de comidas rápidas consumidas a deshoras frente a la televisión, de noches interrumpidas por el insomnio y mañanas que llegaban demasiado pronto, trayendo consigo la misma sensación de agobio. ¿Había intentado antes? Claro que sí. Se había inscrito en gimnasios con la mejor de las intenciones, solo para pisarlos una o dos veces antes de que la cuota mensual se convirtiera en un recordatorio silencioso de su fracaso. Había comprado ropa deportiva de colores vibrantes que permanecía impecable, con las etiquetas aún puestas, en el fondo del armario un monumento a sus buenas pero efímeras intenciones. La excusa era siempre la misma, una letanía que se repetía en su mente hasta el cansancio. No tenía tiempo. Su jornada laboral era extenuante, consumiendo la mayor parte de su energía y sus horas. Sus responsabilidades familiares, aunque amadas, eran absorbentes y no dejaban espacio para nada más. Y el dinero, siempre el dinero, era otro obstáculo insalvable. Un gimnasio era un lujo que no podía permitirse, una inversión que sentía que no valía la pena si, como siempre, terminaría abandonando. La desesperanza se había instalado en su corazón como una sombra persistente, una resignación silenciosa que le susurraba que este era su destino, que no había salida de ese laberinto de cansancio y desmotivación. Había llegado a aceptar que esta era su nueva normalidad, una vida vivida en piloto automático, sin la chispa que una vez la caracterizó. Una tarde, mientras navegaba sin rumbo por internet, sumida en esa apatía que la caracterizaba, buscando algo que la distrajera de su propia realidad, de la pila de ropa por doblar y los platos sucios en el fregadero, se topó con un video. No era nada extraordinario a primera vista, solo una mujer sonriente, con una energía contagiosa, explicando cómo transformar su vida con ejercicios simples que podían realizarse en casa, sin equipo especial. Melissa, escéptica por naturaleza y curtida por innumerables promesas vacías que había encontrado en la red, estuvo a punto de cerrar la ventana, de deslizar el dedo por la pantalla y olvidar lo que había visto. Pero algo, quizás la desesperación que la carcomía o una pequeña, casi imperceptible chispa de curiosidad que aún latía en lo más profundo de su interior, la detuvo. La mujer del video no prometía milagros ni cuerpos esculturales en una semana. No hablaba de dietas restrictivas ni de entrenamientos agotadores. Hablaba de pequeños pasos, de constancia, de escuchar al cuerpo, de la importancia de la respiración. Hablaba de empezar con 5 minutos, de usar el propio peso corporal, de la flexibilidad de adaptar la rutina a la vida de cada uno. Y lo más importante, era gratis. No había excusas de tiempo ni de dinero, solo la voluntad. Una pequeña,
casi imperceptible, semilla de esperanza comenzó a germinar en el árido terreno de su resignación. Una promesa de que quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Al día siguiente, con una mezcla de nerviosismo y una pizca de vergüenza por su propia audacia, Melissa decidió intentarlo. Se puso unos viejos pantalones de chándal que encontró en el fondo de un cajón y una camiseta descolorida que usaba para dormir. Buscó un pequeño espacio en su sala, moviendo con dificultad una silla y una mesita de centro para tener un poco de margen. Con el corazón latiéndole con una mezcla de anticipación y temor, puso el video y siguió las instrucciones. Fueron solo 10 minutos de sentadillas torpes, sus rodillas crujiendo con cada intento, flexiones de rodillas que apenas se doblaban, y estiramientos que le hacían sentir cada músculo atrofiado, cada articulación rígida. Sudó, jadeó y sintió una punzada de dolor en las rodillas que le recordó su inactividad. Al terminar, se desplomó en el suelo, el corazón latiéndole a 1000 por hora, los músculos temblándole como gelatina. Esto es ridículo, pensó, el aliento entrecortado. No puedo hacer esto. Soy demasiado débil, demasiado vieja, demasiado... todo. La voz de la duda, esa vieja conocida, ya estaba ahí, lista para ahogar cualquier atisbo de iniciativa, para recordarle todos sus fracasos pasados. Pero, sorprendentemente, junto a la fatiga y el dolor, sintió algo más. Una pequeña, casi imperceptible, sensación de haber logrado algo. Había empezado, había dado el primer paso. Y eso, para Melissa, era ya una victoria, una pequeña chispa que se negaba a extinguirse. Los primeros días fueron una tortura, un verdadero calvario. Cada mañana al despertar, sus músculos protestaban con un dolor sordo y persistente que se extendía desde sus pantorrillas hasta sus hombros. Levantarse de la cama era una odisea. Cada movimiento, una punzada. Subir escaleras en su casa se había convertido en una hazaña digna de un atleta. La tentación de abandonar era abrumadora. Una voz constante en su cabeza que le susurraba: ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Quién te obliga a esto? Puedes volver a tu vida cómoda, aunque cansada. Se visualizaba regresando a su sofá, a sus noches de televisión y a la dulce inactividad. Pero algo había cambiado. Esa pequeña victoria del primer día, esa diminuta chispa de logro, se había aferrado a ella con una tenacidad inesperada. Cada vez que la voz de la duda se hacía más fuerte, Melissa se recordaba a sí misma la sensación de haber terminado esos 10 minutos. La satisfacción de haber superado la inercia, de haberle ganado la batalla a su propia mente. Se obligaba a sí misma a ponerse la ropa deportiva, a buscar el video, a empezar, no siempre con entusiasmo, a veces con una profunda desgana y un suspiro de resignación. Pero lo hacía. 10 minutos se convirtieron en 15, luego en 20. No se trataba de la duración, sino de la constancia, de la disciplina que se estaba forjando, gota a gota, en el fuego de su propia voluntad. Era un acto de rebeldía contra su propia inercia. Al final de la primera semana, el dolor muscular seguía presente, pero era diferente. Ya no era un dolor de protesta, sino un dolor que le recordaba que estaba viva, que su cuerpo estaba trabajando, que estaba respondiendo a su esfuerzo. Y, para su sorpresa, empezó a sentir una ligera, casi imperceptible, mejoría en su energía. Ya no se sentía tan pesada al levantarse. El café de la mañana no era tan vital para sacarla del letargo. Ahora lo disfrutaba. No lo necesitaba para funcionar. Empezó a notar que su respiración era un poco más profunda, que su postura era un poco más erguida, que no se encorvaba tanto al sentarse. Estos pequeños cambios, casi imperceptibles para los demás, eran gigantes para ella. Eran la prueba irrefutable de que lo que estaba haciendo funcionaba, de que no era una pérdida de tiempo, de que no estaba fracasando de nuevo. La motivación, que antes había sido una quimera inalcanzable, ahora se alimentaba de estos pequeños logros, creando un círculo virtuoso que la impulsaba a seguir adelante. Cada día era una pequeña victoria,
Un ladrillo más en la construcción de una nueva Melissa. El segundo mes trajo consigo desafíos inesperados, pruebas que pusieron a prueba su recién descubierta determinación. Hubo días en que el trabajo la agotaba tanto que apenas podía mantenerse en pie al llegar a casa. Días en que una gripe la dejó postrada en cama, con fiebre y dolores que le impedían moverse. Días en que simplemente no tenía ganas, en que la desmotivación regresaba con fuerza, susurrándole al oído: «Un día no pasa nada, mañana lo retomo». Pero Melissa había aprendido de sus errores pasados. Sabía que ese mañana podía convertirse fácilmente en una semana, y una semana en el abandono total. Aprendió a ser flexible pero firme. Si no podía hacer su rutina completa de 20 minutos, hacía 5. Si no podía saltar, caminaba en el sitio. Si no podía hacer su rutina por la mañana, la hacía por la noche, aunque fuera solo un estiramiento suave. La clave, se dio cuenta, era no romper la cadena, no permitir que la inercia volviera a tomar el control. Se dio cuenta de que la perfección no era el objetivo, sino la persistencia. Se permitió días de descanso cuando su cuerpo lo pedía, pero nunca días de abandono. Empezó a explorar diferentes tipos de rutinas en casa, buscando videos en línea. Descubrió el yoga, que le ofrecía una calma mental que nunca había experimentado. Probó el pilates, que fortalecía su core de una manera que la sorprendió. Experimentó con cardio de bajo impacto, que la hacía sudar sin castigar sus rodillas. Descubrió que no todos los ejercicios eran iguales y que algunos le resultaban más placenteros y energizantes que otros. La actividad física dejó de ser una obligación impuesta para convertirse en una exploración, un descubrimiento constante de lo que su cuerpo era capaz de hacer, una fuente de alegría y bienestar. Con el tiempo, la transformación de Melissa fue mucho más allá de lo físico, trascendiendo las meras apariencias. Su mente, antes nublada por el cansancio y la negatividad, comenzó a aclararse, como si una densa niebla se disipara para revelar un cielo azul. El ejercicio se convirtió en su terapia personal, su santuario, su momento de desconexión del mundo exterior y de reconexión consigo misma. Durante esos minutos de movimiento, se olvidaba de las preocupaciones del trabajo, de las interminables listas de tareas pendientes, de las presiones diarias y las pequeñas frustraciones. Se concentraba en su respiración, en el movimiento de su cuerpo, en la sensación de sus músculos trabajando, en la música que la acompañaba. Era un acto de meditación activa, un ancla en medio de la tormenta de su vida. Empezó a dormir mejor, un sueño profundo y reparador que antes le era esquivo, despertando fresca y con energía. Sus niveles de estrés disminuyeron notablemente, y la irritabilidad que solía sentir al final del día se disipó, reemplazada por una sensación de calma y satisfacción. Su concentración en el trabajo mejoró, y se sentía más creativa, más proactiva, capaz de abordar problemas con una claridad mental que antes no poseía. La energía que generaba con el ejercicio se desbordaba en todas las áreas de su vida, contagiando a quienes la rodeaban. Los cambios físicos también se hicieron evidentes para todos. Sus pantalones viejos, que antes le apretaban, ahora le quedaban holgados, y tuvo que comprar ropa de una talla menos. Sus brazos y piernas, antes flácidos y sin forma, empezaron a mostrar una definición muscular que nunca antes había tenido, pequeñas curvas que denotaban fuerza. Su postura era más erguida, su caminar más ligero y decidido, como si cada paso la llevara hacia un futuro más brillante. La gente empezó a notarlo. Sus compañeros de trabajo le preguntaban si había cambiado de peinado, si estaba de vacaciones o si se había enamorado, porque se veía radiante, más joven, con otra luz. Su familia comentaba lo bien que se veía, lo enérgica que estaba, lo contenta que parecía. Melissa sonreía, pero sabía que la verdadera transformación no era solo externa, era residente. Era la confianza que había crecido en ella, la certeza de que era capaz de lograr lo que se propusiera,
la fuerza inquebrantable que había descubierto en su propio interior. Ya no se sentía atrapada, se sentía libre, dueña de su propio cuerpo y de su propio destino, una arquitecta de su propia felicidad. Un día, al mirarse al espejo, Melissa no vio a la mujer cansada y resignada de antes. Vio a una mujer fuerte, vibrante, con una chispa renovada en los ojos que reflejaba una profunda paz interior. Vio la disciplina en sus músculos tonificados, la resiliencia en su postura erguida, la alegría en su sonrisa genuina y la vitalidad en cada gesto. No había gastado un solo euro en un gimnasio, ni había sacrificado horas de sueño o de su preciado tiempo familiar. Había transformado su vida con la simple decisión de moverse, de cuidarse, de creer en sí misma, de darle prioridad a su bienestar. Había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en el tamaño de los músculos, sino en la inquebrantable voluntad de levantarse cada día y dar un paso más, por pequeño que sea, de no rendirse ante las adversidades. Su historia es un testimonio viviente de que no se necesitan grandes inversiones ni equipos sofisticados para lograr un cambio significativo. Solo se necesita un compromiso inquebrantable contigo mismo, la voluntad de empezar, la paciencia para persistir y la fe inquebrantable en tu propio potencial. Melissa no solo transformó su cuerpo, sino también su mente y su espíritu, encontrando una nueva vitalidad y una pasión renovada por la vida. Ella es la prueba viviente de que el cambio es posible, sin importar las circunstancias, sin importar el punto de partida. Si ella pudo, tú también puedes. No esperes al momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora. Empieza hoy, con un solo movimiento, con una sola respiración consciente, con un pequeño paso. Y antes de que te vayas a transformar tu vida, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más rutinas como esta. Tu viaje hacia una vida más plena y enérgica comienza aquí.